Hoy vamos a escuchar una historia en la que, quizás, muchas mujeres verán reflejados los fantasmas de su juventud y sus propias frustraciones reprimidas a tantas horas de la noche, solo por pedirle a su suegro que bajara el volumen del televisor para que su bebé pudiera dormir. Fue insultada ferozmente por su suegra. La llamó desvergonzada y atrevida, la desafió. Si no podía aguantar, que se largara a otra parte. Ante los insultos de su suegra y la cobardía de su marido, ella no gritó. No discutió ni una palabra. Eligió coger a su hijo en brazos y marcharse esa misma noche. Al mismo tiempo, cortó de raíz la costosa ayuda económica mensual para medicamentos, gastos, dejando a la familia política enfrentarse a la cruda realidad que ellos mismos habían creado. Las manecillas del reloj se acercaban a la medianoche. La noche debería haber traído silencio, pero el piso de 3 habitaciones, situado en una calle estrecha y ruidosa de un barrio céntrico de Madrid, vibraba intermitentemente. Sonidos de disparos, espadas chocando y explosiones retumbaban. El sonido provenía del viejo televisor del salón, tan fuerte que las paredes parecían a punto de agrietarse. En la pequeña habitación del segundo piso, Leo, de apenas 6 meses, se sobresaltó. El niño rompió a llorar, un llanto ahogado y angustiado, porque su sueño se había roto. Elena corrió a abrazar a su hijo, dándole suaves palmaditas en la pequeña, en espalda, tarareando nanas entrecortadas, pero el televisor de abajo lanzó otra ráfaga de sonido estridente. El niño lloró aún más fuerte. En el pasillo, la voz chillona de doña Carmen, su suegra, resonó afilada, cortando el llanto del bebé. ¡Qué falta de respeto! Ya se atreve a subirse a la chepa de la familia de su marido. Si puedes aguantar, aguanta, y si no, vete a otro lado. Estaba de pie, con las manos en las caderas en el descansillo de la escalera, levantando la barbilla hacia la puerta cerrada de la habitación. Dentro de esa habitación, Elena no respondió ni media palabra. Dejó a su hijo, que hipaba, en la cuna y se alisó el cabello despeinado. Su sombra se proyectaba en la pared de una quietud aterradora. Caminó hacia un rincón de la habitación y sacó una pequeña maleta. Fue metiendo cada prenda de ropa, cada bote de leche en polvo del niño, ordenadamente, sin un sollozo, sin una palabra de explicación o reproche, solo el sonido de la cremallera de la maleta rasgando el aire secamente. Ese sonido cerró oficial y permanentemente la cadena de días de sumisión de una mujer antes de que el cerrojo y la cremallera sentenciaran. Todo en esta habitación había sido asfixiante desde hacía mucho tiempo. En la cama, Javier, el marido de Elena, se dio la vuelta en el colchón. Se tapó la cabeza con la manta, murmurando: «Conda al niño. Mañana tengo que madrugar para una reunión». Elena miró a su marido. Sus ojos estaban tranquilos, no contenían ira, sino un cansancio que se había fosilizado. Con suavidad, volvió a coger a Leo. Abrió la puerta de la habitación y bajó los escalones lentamente. La luz azulada de la pantalla del televisor se reflejaba en el rostro inexpresivo de don Manuel, su suegro. Estaba sentado allí, con los ojos pegados a la pantalla, ignorando que el volumen estaba al máximo. Elena respiró hondo, mantuvo su voz lo más suave posible y se acercó al sofá. «Suegro, ¿podría bajar un poco el volumen del televisor, por favor? El niño se ha sobresaltado y llora, no puede dormir». Don Manuel parecía no oír, o fingía no querer oír. Sus ojos no se apartaban de las escenas de acción en la televisión. En ese mismo momento, desde la cocina, apareció doña Carmen. Con ojos desorbitados, arrojó con fuerza el trapo de cocina sobre una silla. «Mira qué lista la señorita. ¿Ahora también vas a prohibir el único entretenimiento que tiene este pobre viejo?» Elena se giró para mirar a su suegra, manteniendo una actitud mesurada. «No estoy prohibiendo nada, solo le pido que baje un poco el volumen. Leo está malo, se ha sobresaltado llorando y ha vomitado toda la leche. Suegra,
Pero doña Carmen no necesitaba razones. Solo necesitaba una excusa para descargar el malestar acumulado. Se acercó y señaló directamente a la cara de Elena. Que los niños se pongan malos es cosa de niños. En esta casa las cosas siempre han sido así. Él lleva 10 años viendo películas por la noche y nadie se ha muerto por el ruido de la tele. Solo tú, que eres una señorita de mírame y no me toques, que a la mínima te pones tonta. Si te casas, tienes que adaptarte a las costumbres de la casa de tu marido, y si te molesta el oído o la vista, te invito a que cojas al niño y te vayas a otro sitio. La casa no era lugar para el tipo de nuera que, sin haber aportado nada, ya quería mandar sobre sus suegros. Los gritos de doña Carmen fueron tan fuertes que Leo, en el piso de arriba, volvió a sobresaltarse y a llorar a gritos. Al oír llorar a su hijo, Javier bajó torpemente las escaleras. Vio la escena, su madre de pie con las manos en las caderas y su mujer de pie, en silencio. En lugar de preguntar qué pasaba, Javier agarró apresuradamente la mano de Elena y la arrastró hacia la escalera. Ya vale, no digas nada más. Mamá está enfadada. Por aguantarte una vez no te vas a morir. Papá solo ve la tele un rato. Coges al niño, lo consuelas un poco y listo. ¿Por qué siempre tienes que montar un numerito y alborotar la casa? Elena miró la mano de su marido, apretando la suya, sintió claramente la cobardía transmitirse a través de los dedos de él. El hombre al que llamaba marido nunca había defendido ni una sola vez el sueño de su propio hijo. Solo le importaba cómo hacer para que su madre no gritara, cómo conseguir él mismo una noche de sueño tranquilo. Elena apartó la mano de Javier. El movimiento no fue brusco, pero sí absolutamente decidido. Levantó la vista y miró directamente a los ojos de su suegra. Doña Carmen seguía allí de pie, con cara de satisfacción al ver que su hijo se ponía de su lado. Estaba segura de que, como todas las veces anteriores, Elena tendría que agachar la cabeza y pedir perdón, que volvería cabizbaja a su habitación y aguantaría, porque a sus ojos, Elena solo era una nuera que trabajaba como administrativa con un sueldo mileurista y vivía a expensas de la familia de su marido. Pero esta vez, Elena no agachó la cabeza. Tampoco abrió la boca para justificarse. Sus ojos estaban tan tranquilos como un lago en invierno, fríos y profundos. Se dio la vuelta y subió lentamente los escalones de regreso a su habitación. Javier suspiró aliviado, pensando que la tormenta había pasado. Se giró y les dijo en voz baja a su madre: «Mamá, déjala. Luego subo yo y le digo 4 cosas», y se acabó. Pero Javier se equivocaba. Cuando entró en la habitación, la escena, ante sus ojos, lo dejó atónito. Elena tenía la pequeña maleta abierta de par en par. Estaba metiendo su ropa, los pañales y la leche del niño. Cada movimiento era lento, preciso y sin ninguna vacilación. Javier frunció el ceño. Su tono aún conservaba un aire de superioridad. «¿Qué estás haciendo? ¿A quién quieres asustar con este berrinche? Mamá ha dicho un par de cosas. ¿Para qué exageras tanto?» Elena cerró la cremallera de la maleta. El sonido rasgó el aire secamente. Cogió a Leo en brazos y le echó una manta fina por encima para protegerlo del frío de la noche. Solo entonces miró a Javier. «No estoy asustando a nadie. Tú, madre, tiene razón. Si no se puede estar, uno se va. Y yo elijo irme». Javier se quedó petrificado. Intentó extender la mano para detenerla, pero la mirada de Elena lo detuvo en seco. No había resentimiento en ella, solo vacío, como si el punto hombre que tenía delante ya no tuviera ningún valor. Elena cogió la pequeña maleta y con el niño en brazos pasó por delante de Javier. Cuando cruzó el descansillo de la escalera, doña Carmen seguía allí. Miró la maleta con ojos desorbitados y soltó una risa burlona. «Si pones un pie fuera de esta casa, no te atrevas a volver arrastrándote para pedir perdón. Ver cuánto duras vagando por ahí con el niño». Elena no se detuvo. Fue directa, a la puerta principal.
Su mano giró el pomo y abrió la puerta de par en par. El aire frío de la noche entró de golpe. El taxi que había pedido por una aplicación ya estaba esperando en la esquina. Elena cerró la puerta de golpe tras de sí. Dejaba atrás a un marido cobarde, a una suegra tirana y un montón de facturas que, a la mañana siguiente, empezarían a desgarrar la hipocresía de esa familia. El sol brillante de la mañana se colaba por las rendijas de la persiana. Javier se removió. Su mano, por costumbre, buscó a su lado. Vacío. La sábana estaba fría. No había el calor familiar de su mujer. No había el tintineo de preparar el biberón para el niño. Javier abrió los ojos de golpe y miró fijamente al techo. Los recuerdos de la noche anterior regresaron en tromba. El sonido ridente del televisor, los insultos de su madre y el sonido seco de la cremallera de la maleta. Se sentó y se revolvió el pelo. En la cabeza de Javier todavía estaba arraigada la idea de que Elena solo estaba haciendo un berrinche, que las mujeres después del parto son sensibles, que se enfurruñaba y se iba con el niño a casa de sus padres unos días y luego todo volvería a la normalidad. Un poco de orgullo masculino le hizo chasquear la lengua. Que se vaya para que sepa lo duro que es cuidar al niño sola. En unos días volverá sola a pedirle perdón a mamá. Javier se levantó de la cama y fue al baño. El tubo de pasta de dientes se había acabado el día anterior y nadie lo había repuesto. Su toalla estaba tirada descuidadamente sobre el toallero desde la noche anterior. Ahora estaba húmeda y fría. Todos los días, solo con entrar, la pasta ya estaba puesta en el cepillo, la toalla estaba seca y olía a limpio. Javier frunció el ceño. Rebuscó en el armario del espejo un tubo nuevo. La irritación se le metía en el pecho. Bajó las escaleras. La casa estaba extrañamente silenciosa. Normalmente, a esta hora, el olor a café recién hecho, tostadas ya subía desde la cocina. La lavadora zumbaba en el tendedero y Elena iba de un lado a otro, consolando al niño mientras preparaba el desayuno para todos. Pero hoy no había olor a comida, solo el olor aserrado de la casa tras la poca noche. En el salón, su padre, don Manuel, estaba sentado en el sillón. Miraba la tetera fría sobre la mesa y luego miraba hacia la puerta. Todos los días Elena dejaba preparada una tetera con té caliente, justo como a él le gustaba. En la cocina, el ruido de ollas y sartenes chocando resonaba. Doña Carmen estaba frente a los fogones, con cara de pocos amigos, recalentando un resto de tortilla de patatas de la noche anterior. Al ver bajar a Javier, inmediatamente levantó la voz. «Ahí tienes, mira a tu mujer. Se ha ido verdad, ha dejado esta casa tirada, sin comida ni nada. A mi edad, y por la mañana todavía tengo que andar sirviéndoos a tu padre y a ti». Javier acercó una silla y se sentó a la mesa. Miró el trozo de tortilla quemada por los bordes y el café aguado que su madre acababa de servir. La diferencia entre el desayuno de hoy y el de ayer era demasiado evidente, pero él intentó mantener las apariencias. «Bueno, mamá, está enfadada. Déjala unos días para que se calme. Yo comeré en la oficina. Tú cocina, algo sencillo para papá y para ti y ya está». Doña Carmen se dejó caer en una silla y comenzó su retahíla habitual. «Yo es que no me rebajo. Que esa clase de nuera de pueblo haya entrado en este piso céntrico ya es una suerte de 7 vidas. Gana 4 duros, vive a expensas de su marido y encima se hace la digna. Tú déjala estar. Ni se te ocurra llamarla para suplicarle. A ver cuánto dura pagando un alquiler y los gastos del niño sin dinero. Ya volverá arrastrándose a pedir perdón a esta casa». Javier comió en silencio. La tortilla seca le costaba tragar. No le llevó la contraria a su madre. Él pensaba igual que ella, que Elena trabajaba como contable en una pequeña gestoría, con un sueldo que no llegaba a los 1.000 euros, mientras que él era jefe de ventas y ganaba el triple. Durante años, siempre pensó que él era el pilar, el que mantenía a esta familia. Elena aportaba un poco de su sueldo.
y el resto era solo para ocuparse de las tareas domésticas. Nunca se había preguntado cuánto valían realmente esas tareas domésticas. Después de comer, Javier volvió a la habitación para cambiarse y ir a trabajar. Abrió el armario. Las camisas blancas, perfectamente planchadas, estaban colgadas ordenadamente por colores. Los pantalones de traje con la raya impecable. Todo era obra de la mujer que se había marchado la noche anterior. Javier suspiró y de repente sintió una extraña sensación de vacío. Se dirigió al tocador de Elena para coger su reloj. El tocador estaba vacío. Todos los cosméticos, el cepillo del pelo, todo lo que pertenecía a Elena había desaparecido. Se había ido sin dejar ni un rastro personal. Pero en una esquina de la mesa había un montón de papeles apilados ordenadamente, sujetos con una llave de casa encima. Era la llave del portal que usaba Elena. El gesto de dejar la llave era como un mensaje silencioso, cortando cualquier vínculo. Javier frunció el ceño, cogió la llave y debajo había un montón de facturas. Pasó las facturas una a una. La factura de la luz de este mes era de más de 150 euros. La factura del agua, el gas, internet, el recibo de la televisión, cable para el televisor de su padre. Los tickets del supermercado, larguísimos, con cosas para toda la familia. Detergente, friegasuelos, papel higiénico, aceite de oliva, jamón serrano del bueno para los padres. En todas aparecía como pagadora Elena García. Javier se detuvo un momento. Hasta ahora, él le daba a Elena 400 euros al mes para gastos de la casa. Él estaba convencido de que esa cantidad era más que suficiente, e incluso que Elena podía ahorrar para enviar dinero a su propia familia. Pero solo calculando por encima este montón de facturas básicas, la cifra superaba los 400 euros hacía mucho tiempo. Pero eso no fue lo que más sorprendió a Javier. Al final del montón de papeles había unos recibos con el logotipo de una clínica privada de prestigio. Javier cogió un recibo. Sus ojos recorrieron las letras impresas. Pack de revisión general mensual, inyecciones para las articulaciones y rehabilitación. Paciente: Manuel Fernández. Pagador: Elena García. Total: 600 euros. Fecha de pago: el día 5 de cada mes, religiosamente, durante los últimos 2 años. A Javier le temblaron ligeramente las manos. Su padre tenía problemas graves en las articulaciones. A veces le costaba mucho caminar. Su madre siempre decía que usaba la pensión de ambos para comprarle medicamentos importados al padre. A menudo se quejaba de lo caros que eran, de que tenía que escatimar cada céntimo para cuidar de su marido. Incluso siempre regañaba a Elena por ser una insensible, por no ser capaz de comprarle a su suegro ni una caja de pastillas. Y sin embargo, ahora estos recibos estaban a nombre de Elena. No un mes, sino 24 meses seguidos. Javier pasó a la siguiente hoja. Era una factura de compra de jamón ibérico de bellota y suplementos vitamínicos caros. El receptor era doña Carmen, la que pagaba seguía siendo Elena. Cada mes, los gastos invisibles que Elena asumía no bajaban de 800 euros. ¿De dónde sacaba ella el dinero? Javier recordó las noches en que Elena se quedaba despierta hasta las 2 o 3 de la madrugada, encorvada frente a la pantalla del ordenador, diciendo que cogía contabilidades extra de otras empresas para ganar un dinero extra para pañales y leche. Él le había gritado alguna vez, diciéndole que apagara la luz y se fuera a dormir porque el ruido del teclado le molestaba. Resulta que el dinero que ella ganaba trabajando toda la noche no era para comprarse ropa, ni para enviarlo a su familia, sino para mantener el lujoso nivel de vida de esta casa, para pagar esos suplementos caros que su madre siempre se atribuía como mérito propio. Frente al montón de facturas, el teléfono de Javier vibró de repente. Era una notificación de un correo electrónico que Elena tenía sincronizado en la tablet de casa. Normalmente Javier nunca lo leía, pero hoy el asunto del correo le llamó la atención.
Notificación de la Clínica Internacional Sanitas. Javier deslizó el dedo por la pantalla y abrió el correo. Cada línea de texto eran como bloques de hielo cayendo directamente sobre la conciencia de Javier. Estimada señora Elena García, la clínica confirma la recepción de su solicitud. Hemos procedido a cancelar las citas de revisión periódica y a suspender el suministro del pack de medicación y rehabilitación mensual para el paciente Manuel Fernández a partir de hoy. Los importes abonados por adelantado serán devueltos a su cuenta en un plazo de 3 días laborables. Atentamente, Javier se quedó inmóvil. La habitación estaba en silencio sepulcral. Miró la cama vacía, miró la llave fría sobre el montón de facturas. La calma de Elena la noche anterior de repente se volvió aterradora. No discutió, no se justificó, cuando su suegra la insultó llamándola mantenida y desvergonzada. Simplemente cogió a su hijo y retiró todo el sacrificio que había estado cargando en silencio durante años de la manera más fría y ordenada posible. Elena estaba usando su propia ausencia para desnudar la fantasía de esta familia. En el pasillo, la voz de doña Carmen seguía resonando, chillona y triunfante. Javier, ¿ya te has cambiado para ir a trabajar? Olvídate de tu mujer. A ver en qué esquina se muere de hambre al dejar esta casa. Javier apretó el recibo en su mano. El sonido del papel arrugándose resonó entre las 4 paredes inanimadas. Un escalofrío le recorrió la espalda. De repente se dio cuenta de que quien estaba a punto de ahogarse en la verdad quizás no era la mujer que se había ido con la maleta la noche anterior. Para doña Carmen, el día 5 de cada mes no era solo un día normal en el calendario. Era el día en que el sistema de notificaciones SMS de su smartphone sonaba con un tintineo alegre. El tintineo que indicaba que 600 euros de la cuenta de su nuera acababan de ser ingresados puntualmente en la suya. Ese dinero, teóricamente, era para que ella comprara comida nutritiva y se hiciera cargo de los costosos medicamentos para las rodillas, cada vez más débiles, de don Manuel. Pero en realidad era su poder oculto en esta casa. Era la savia que le permitía mantener sus tardes de café y cotilleo con sus amigas, para presumir con orgullo de tener una nuera obediente y, sobre todo, era su caja B para sus propios planes secretos. Esa mañana, doña Carmen se levantó más temprano de lo habitual. Limpió la mesa y las sillas de madera, echando miradas furtivas al teléfono móvil sobre la mesa de cristal. Las 8 de la mañana, la pantalla seguía oscura. Las 10 de la mañana, todavía sin notificación de movimiento de saldo. Doña Carmen empezó a ponerse nerviosa. Se dijo a sí misma que seguramente hoy el banco tenía algún problema informático o que Elena estaba ocupada organizándose en su nuevo alquiler y no había tenido tiempo de hacer la transferencia. Pero cuando el reloj marcó las 3 de la tarde, su paciencia se agotó. La sed de efectivo empezó a rasgar la falsa calma de la suegra. Se dejó caer en el sofá, cogió el teléfono y buscó el nombre de su nuera en la agenda. Llamó. Los tonos de llamada sonaron largos y fríos. Al cuarto tono, Elena descolgó. Al otro lado de la línea, su voz sonaba plana, mezclada con el tecleo constante de una oficina. Dígame. Elena no la llamó suegra. Con solo una palabra cortante, trazó una línea divisoria afilada. Doña Carmen se detuvo un momento, pero luego la autoridad de la matriarca se impuso. Inmediatamente impuso su moralina. Te has ido unos días. ¿Y ya con tanta libertad se te han olvidado tus obligaciones? Hoy es día 5. El dinero de las medicinas de tu suegro, el dinero de la comida de esta casa, ¿piensas no pagarlo? Al otro lado de la línea, Elena dejó de teclear. Un silencio que duró unos 3 segundos. Solo 3 segundos, pero suficientes para que doña Carmen sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. Luego Elena respondió. Su voz no mostraba enfado ni gritaba. Era uniforme, como si estuviera comunicando un informe financiero ya cerrado. Pensé que Javier ya se lo había dicho. He cancelado las citas y he dejado de pagar la medicación de la clínica.
los gastos de comida y de la casa, a partir de ahora, por favor, páguelos ustedes con sus pensiones. Ya no tengo ninguna obligación de pagar nada. Doña Carmen abrió mucho los ojos. Su respiración se aceleró. ¿Tú? ¿Cómo te atreves a hablar así? ¿Te crees que porque ganas 4 duros puedes hacerlo que te dé la gana? Tu suegro está ahí enfermo y achacoso. Eres su nuera y te atreves a cortarle el sustento. ¿No te da miedo que la gente te escupa a la cara? Elena soltó una risita fría, tan leve que solo se oyó un suspiro a través del teléfono. La gente no paga los pañales ni la leche de mi hijo, y yo no le debo nada a esta casa como para tener miedo. ¿Ha terminado? Estoy en horario de trabajo. Antes de que doña Carmen pudiera gritar la siguiente frase, los pitidos de que habían colgado sonaron implacables. Elena había colgado, de forma tajante y ordenada. Doña Carmen arrojó el teléfono con fuerza contra el sofá. La ira le subía como una llamarada. No esperaba que su nuera se atreviera a ser tan despiadada, pero en el fondo de su ira, un miedo difuso empezaba a crecer. Sin esos 600 euros, el plan que le había prometido a su hija querida se vendría abajo estrepitosamente. Inmediatamente cogió el teléfono y marcó el número de Javier. En ese momento, Javier estaba hasta arriba de trabajo con un montón de expedientes. La camisa que llevaba, planchada apresuradamente por él mismo esa mañana, todavía tenía las arrugas marcadas en el hombro. El estómago le rugía porque ese mediodía no había tenido el tupper preparado por su mujer, solo había podido comerse un bocadillo a medias. La ausencia de Elena empezaba a erosionar el físico y el espíritu de Javier más de lo que imaginaba. Al ver que llamaba su madre, Javier suspiró y descolgó a regañadientes. «Dime, mamá, estoy en una reunión». Doña Carmen no dejó terminar a su hijo. Su voz ya sonaba llorosa, un llanto cuidadosamente controlado para parecer lastimero. «¿Qué reunión ni qué nada? Tu mujer quiere hundir esta casa. Acabo de llamar para preguntarle por el dinero de las medicinas de tu padre de este mes, y me ha dicho a la cara que lo corta todo. Dice que esta casa se las arregle sola. Dios mío, ¿qué le he hecho yo? Se enfada porque la reñí un poco y utiliza la salud de tu padre para vengarse. ¡Qué mujer más mala y despiadada!». Las quejas de su madre eran como agujas clavándose directamente en el cansancio de Javier, que estaba tenso como una cuerda de violín. Recordó el montón de facturas de esa mañana. Era cierto que Elena había pagado mucho, pero en la mentalidad machista de Javier, que una pareja se enfadara era algo trivial. Que, por un enfado, se cortara el dinero de las medicinas de los ancianos era algo imperdonable. Su orgullo masculino estaba herido. Pensó que Elena estaba usando el dinero para demostrar poder, para obligar a la familia de su marido a ceder e ir a buscarla. «Vale, mamá, tranquila, no llores más. Voy a llamarla para aclarar esto. Tranquila, que estando yo aquí, a papá no le van a faltar sus medicinas». Javier colgó. Tiró el bolígrafo con fuerza sobre la mesa, apartó la silla y salió al balcón de la oficina. El viento de la tarde le golpeaba la cara. Marcó el número de Elena. Al tercer tono, Elena descolgó. Esta vez Javier no mantuvo la actitud de superioridad de la noche anterior. Su voz era hostil, llena de reproche. «¿Qué estás haciendo, Elena? Si estás enfadada conmigo, si estás enfadada con mamá, dímelo a la cara. ¿Cómo puedes ser tan cruel de cortarle las medicinas a papá? ¿Qué culpa tiene él para que utilice su salud como chantaje? ¿No te da vergüenza vivir así?». Al otro lado de la línea hubo silencio, solo el ruido del tráfico de la calle. Elena estaba en el balcón del piso de alquiler mirando los coches pasar. Escuchaba las acusaciones contundentes del hombre con el que había compartido cama. No le preguntó si ella y el niño estaban bien en el alquiler. No preguntó si el niño había llorado hoy. Lo primero que le echó en cara fue el dinero, la responsabilidad, la vergüenza. Elena esbozó una sonrisa amarga, pero absolutamente tranquila. Su calma en ese
momento era como un bisturí esterilizado, limpio, brillante y listo para abrir en el tumor de pus que llevaba años oculto. Se llevó el teléfono lentamente a la oreja. Su voz era clara. Cada palabra salía lenta y mesurada, clavándose directamente en el oído de Javier. Javier, dices que soy una sinvergüenza. ¿Y tú? ¿Has cumplido tú como hijo? Javier se detuvo un momento. ¿Qué quieres decir? Elena continuó. Su voz era fina, pero estaba llena de veneno. Has vivido bajo el mismo techo que tu padre durante 30 años. Te llenas la boca de moralidad para defender su salud. Pero, ¿alguna vez has abierto los ojos o te has hecho una pequeña pregunta en tu cabeza? ¿De verdad tu padre se ha tomado alguna pastilla de esas importadas que se compran con los 600 euros que le envío a tu madre cada mes? Javier se quedó de piedra. El viento del balcón agitaba la solapa arrugada de su camisa. La mano que sostenía el teléfono se quedó rígida. ¿Qué estás diciendo? Elena no dio más explicaciones. No tenía la obligación de iluminar a quien elige ser ciego. Ya eres un hombre adulto, Javier. No dejes que te manipulen con la excusa de la familia. Ve a casa y abre los ojos tú mismo. Sonaron los pitidos de colgar. Por segunda vez ese día, Elena cortaba la comunicación con la gente de esa casa. Solo quedaba Javier, solo, en el balcón, azotado por el viento. La pregunta de Elena resonaba en su cabeza como un martillazo contra el muro de moralidad hipócrita que su madre había construido, laboriosamente. 600 euros cada mes en medicinas importadas. Papá sigue quejándose de dolor todas las noches. Mamá sigue quejándose de que falta dinero. Una pieza aterradora del rompecabezas empezaba a tomar forma en la mente del hijo ciego. Javier condujo de vuelta a casa en un estado de aturdimiento. Las palabras de Elena de la tarde daban vueltas en su cabeza. ¿De verdad tu padre se ha tomado alguna pastilla de esas importadas? Repetía esa pregunta una y otra vez. El corazón le latía con fuerza. Al entrar en el portal, Javier se detuvo. La puerta de la casa estaba abierta de par en par. Una pequeña furgoneta de mudanzas estaba aparcada delante. Cajas de cartón y bolsas de basura negras llenas a rebosar estaban apiladas desde la entrada hasta el salón. Entre el caos de bultos, Lucía, la hermana pequeña y mimada de Javier, estaba de pie con las manos en las caderas dando órdenes. Cuidado con ese mueble, que si se raya no os pago el extra, ¿eh? Javier frunció el ceño y pasó por encima de las cajas que bloqueaban el paso. Lucía, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué estás trayendo cosas? Lucía se giró. Su cara, muy maquillada, no podía ocultar el cansancio. Demacrada al ver a su hermano, se sintió un poco culpable, pero enseguida levantó la barbilla como de costumbre. Pues que nos mudamos aquí. ¿Qué va a ser? Mamá dice que tu mujer ha cogido al niño y se ha largado. La casa es grande. Mi marido y yo nos mudamos para que haya gente. Javier frunció el ceño, su voz se elevó. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Dónde está vuestra casa para que tengáis que veniros aquí? Mi mujer solo se ha ido unos días a casa de sus padres. ¿Quién te ha dicho que se ha largado? En ese momento, doña Carmen bajó del piso de arriba. Llevaba en la mano unas perchas vacías y sonreía salamera. Ah, Javier, ya has llegado. Sube a ver cómo he dejado de limpia la habitación vuestra. El colchón viejo también he llamado para que se lo lleven. Luego traerán el nuevo para que duerma Lucía. Ella está acostumbrada a colchones buenos, de viscoelástica, que si no le duele la espalda. A Javier le latían las sienes con fuerza. Subió corriendo al segundo piso. El dormitorio principal, el más grande de la casa, donde había vivido con su mujer durante años, el lugar del que Elena acababa de irse con la maleta la noche anterior, ahora estaba completamente patas arriba. El tocador de Elena había sido empujado al estrecho pasillo, y en su lugar estaba el aparatoso tocador de Lucía. La ropa de Javier había sido arrinconada
en un pequeño armario, dejando espacio para los vestidos llamativos de su hermana. Se giró para mirar fijamente a su madre. «¿Qué estás haciendo, mamá? ¿Por qué has sacado mis cosas? ¿Me has pedido opinión?» Doña Carmen, tan tranquila, adoptó su tono de superioridad moral. «Esta casa es mía y dejo vivir a quien yo quiera. Tu mujer es una desvergonzada y se ha largado. ¿Para qué quieres esa habitación tan grande vacía? Lucía está pasando un mal momento. Tú eres su hermano mayor. ¿No te da pena?» Javier se quedó helado. «¿Qué mal momento?» Lucía se cruzó de brazos y puso morritos. «Pues que el inútil de mi marido ha hecho malos negocios. Criptomonedas y esas cosas. Ahora estamos arruinados. Hemos vendido el piso y todavía no llega para pagar. Los acreedores han ido hasta a su oficina a montar un escándalo. Así que tenemos que venirnos aquí una temporada para escondernos. Tú eres el hermano mayor. No seas tacaño con tu hermana». Javier se quedó petrificado como una estatua. Arruinados, vendido el piso, escondiéndose de los acreedores. Esas palabras eran como piedras lanzadas directamente a su cara. Pero lo que más le horrorizó fue la actitud indiferente de su madre. Doña Carmen no parecía sorprendida ni impactada por la noticia de la ruina de su hija. Estaba organizándolo todo con una fluidez pasmosa, la fluidez de un plan que ya estaba trazado de antemano. Un pensamiento aterrador cruzó la mente de Javier. La noche anterior, él, el televisor a todo volumen, los insultos gratuitos, el instigarle a él a que dejara que su mujer se fuera con el niño. ¿Fue realmente solo porque su madre se enfadó porque Elena la llamó al orden, o fue todo una farsa, un teatro, montado meticulosamente para tener una excusa para echar a Elena y al niño de en esa habitación y hacer sitio para que su querida hija viniera a refugiarse? Javier miró a su madre. Sus ojos estaban llenos de un pánico absoluto. «Mamá, ¿desde cuándo sabías esto? Mamá, provocaste tú que ella se fuera, ¿verdad?» Doña Carmen evitó un poco la mirada de su hijo, pero recuperó su aire desafiante. «Muy rápido. No digas tonterías. Fue tu mujer la que se largó sola. Yo no la eché con la escoba. Si se ha ido, mejor. La casa es grande, así recibimos a tu hermana. Tú eres el hombre, el pilar de la familia. Ahora ella tiene deudas. Tienes que encargarte y ayudarla, no ser un egoísta que solo piensa en sí mismo». Javier no pudo decir nada más. Tenía un nudo en la garganta. Se dio la vuelta y bajó las escaleras. La sensación de haber sido traicionado, utilizado por su propia sangre, empezó a calarle en los huesos. Recordó cómo Elena había tenido que vivir aguantando durante años en esta casa, siempre intentando cumplir como nuera, pero a los ojos de su madre, ella siempre sería una extraña, un espacio vacío que podía ser fácilmente reemplazado cuando ella lo necesitara. La cena de esa noche transcurrió en una atmósfera asfixiante. Don Manuel estaba sentado en silencio en un rincón, comiendo arroz blanco sin decir nada. Doña Carmen se deshacía en atenciones sirviendo comida a su yerno y a su hija. Javier picoteó la comida insípida y soltó los cubiertos. Tuvo que mudarse al pequeño sofá del salón para dormir. El lugar que debería ser para las visitas ahora era para el hombre que siempre se jactaba de ser el pilar de la familia. A altas horas de la noche, Javier daba vueltas sin poder dormir. Le dolía la espalda porque el sofá era demasiado estrecho. Se levantó con la intención de subir a buscar la caja de Almax en el botiquín. Cuando pasó por delante del dormitorio del segundo piso, donde la puerta de madera estaba entreabierta, una fina rendija de luz se proyectaba en el oscuro pasillo. Desde dentro, la voz de Lucía hablando por teléfono se oía. Hablaba entre dientes, intentando bajar la voz, pero en el silencio de la noche era suficiente para que Javier oyera claramente cada palabra. «Tú diles que me den unos días más. Acabo de mudarme a casa de mi madre. El capital todavía no lo tengo, pero los intereses de este mes, tranquilo. Mi madre ya lo tiene todo pensado. Todos los meses, la bruja de mi cuñada tiene que
soltar 600 euros para las medicinas del viejo. Mi madre usará la excusa de las medicinas importadas para quedárselo y pasarme todo ese dinero a mí para pagar tus intereses. El viejo está sordo. No se toma ninguna pastilla, así que no se entera. Tú diles a tus matones que no vengan aquí a montar lío. Que me den hasta mediados de semana. En cuanto mi madre coja el dinero, te hago la transferencia. Javier se tambaleó. El frío de las baldosas le subió por las plantas de los pies, directamente a la cabeza. La pregunta de Elena de la tarde volvió a resonar como una maldición. ¿De verdad tu padre se ha tomado alguna pastilla de esas importadas? Ahora ya tenía la respuesta. Nunca hubo ninguna pastilla importada. Todo era solo una red de explotación despiadada. El sudor y las lágrimas de su mujer, la austeridad de ella, trabajando encorvada frente al ordenador por las noches, había sido utilizada por su propia madre como sacrificio para pagar las deudas de su hija mimada. Ella había tenido la crueldad de usar la vida y el dolor de su propio marido como tapadera para ocultar esa podredumbre. Javier retrocedió, se apoyó en la fría pared del pasillo. La oscuridad silenciosa engulló el rostro pálido de un hombre que acababa de darse cuenta de hasta qué punto había sido cruel y ciego. Javier se quedó clavado en el pasillo. La densa oscuridad lo envolvía. Cada palabra de Lucía era como una aguja clavándose directamente en sus tímpanos y, luego filtrándose hasta lo más profundo de su cerebro. El frío de las baldosas le subía por los pies, pero no era nada comparado con el frío que le congelaba el pecho. No tiró la puerta abajo para entrar. No gritó pidiendo explicaciones a su hermana. Esta verdad era demasiado grande, tanto que le arrebató la capacidad de reaccionar. Javier retrocedió en silencio. Bajó los escalones lentamente y volvió al estrecho sofá del salón. Se tumbó allí, mirando fijamente al techo, con los ojos abiertos de par en par hasta que amaneció. A la mañana siguiente, Lucía se levantó tarde. Bajó a la cocina con desgana, abrió la nevera buscando algo de comer y murmuró quejas porque no había nada rico en casa. Doña Carmen corrió a comprar churros con chocolate para su hija querida. Javier estaba sentado pensativo en la mesa camilla. La taza de café que tenía en la mano estaba fría hacía tiempo. Esperó a que Lucía saliera con sus bolsas antes de hablar lentamente. Su voz era ronca, como si tuviera arena en la garganta. Mamá, ¿de cuánto es realmente la deuda de Lucía? Doña Carmen, que estaba ocupada limpiando la mesa, se detuvo un momento al oír la pregunta de su hijo. Acercó una silla y se sentó frente a Javier. Su rostro cambió inmediatamente a una expresión de tristeza. «Ay, hijo, qué disgusto. Los negocios han ido mal y, ahora, entre unas cosas y otras, deben casi 200.000 euros. Han vendido el piso, todavía no llega». Chasqueó la lengua y se secó una lágrima seca de la comisura del ojo. «Me da tanta pena tu hermana, Javier. Es una chica y tiene que cargar con las deudas de ese marido inútil. Ahora vuelve a casa de su madre a refugiarse. Yo soy su madre. ¿Cómo voy a darle la espalda a mi propia hija?» Javier miró fijamente, las arrugas fingidas en los ojos de su madre. Respiró hondo, reprimiendo el temblor que estaba a punto de estallar. Entonces, el dinero de las medicinas de papá, los 600 euros que Elena enviaba cada mes, ¿en qué lo has gastado? La pregunta, lanzada al aire, cayó en el silencio de la habitación. Doña Carmen se quedó de piedra. Parpadeó rápidamente y sus dedos, que sostenían el trapo, se cerraron involuntariamente con fuerza. Pero su instinto de supervivencia y su hábito de manipulación resurgieron rápidamente. Golpeó la mesa con la mano y miró fijamente a Javier. ¿Qué quieres decir con esa pregunta? ¿Te ha comido la cabeza tu mujer y vienes aquí a interrogar a tu madre? El dinero de las medicinas de tu padre lo he gastado. Medicinas para tu padre. ¿En qué lo iba a gastar? Javier no parpadeó, no, levantó la voz, solo usó un tono grave y frío que calaba hasta los huesos. Anoche oí por casualidad a Lucía hablando por teléfono con el prestamista. Dijo,
que tú habías prometido coger el dinero de las medicinas de papá cada mes para pagarle a él los intereses. No hace falta que me mientas más. Mamá. Doña Carmen palideció. La sorpresa se convirtió en miedo en una décima de segundo, pero, inmediatamente, eligió encubrirlo con el amor maternal. Empezó a llorar, no un llanto a gritos, sino un gemido de reproche dirigido directamente al sentimiento de culpa de Javier. ¡Ay, Dios mío! Yo la parí, yo la crié, y ahora está llena de deudas, y los prestamistas la amenazan. Soy su madre. Me duele mi hija. ¿Qué pasa si cojo un poco de dinero de esta casa para salvar la vida de tu hermana? ¿Es que eso es un pecado mortal? Se retorcía él, delantal, llorando a lágrima viva. Tu padre ya tiene una enfermedad crónica. Tome pastillas caras o baratas, va a estar igual. Pero Lucía está al borde del abismo. ¿Qué se supone que tengo que hacer, Javier? ¿Quedarme de brazos cruzados, viendo cómo matan a tu hermana? Tú eres su hermano, ganas un buen sueldo. ¿Alguna vez has levantado un dedo para ayudarla? ¿O solo sabes poner a tu mujer en un pedestal? El conflicto interno empezó a desgarrar el pecho de Javier. Las palabras de su madre eran como cuerdas apretando su moralidad. Desde pequeño, siempre le habían enseñado que tenía que ser un buen hijo, que tenía que ceder y proteger a su hermana, pero ahora esa protección se basaba en el engaño, en el sudor y las lágrimas de Elena. Javier apretó los puños, los nudillos se le pusieron blancos. Mamá, quieres a tu hija, quieres salvarla, pero ¿por qué usas el dinero de mi mujer? ¿Por qué siempre la insultas llamándola mantenida cuando estás usando su dinero para tapar los errores de Lucía? ¿Sabes que ella ha tenido que trabajar de noche para conseguir esos 600 euros? Doña Carmen, al ver que su hijo se ablandaba, dio un paso adelante y le cogió la mano. Su voz se volvió patética, llena de imposición. Sé que me he equivocado, pero la situación ya ha estallado. Ahora Elena se ha ido, ha cortado toda la ayuda económica. Esta casa solo cuenta contigo. Javier, hijo, tú eres el pilar, tienes que asumir la responsabilidad conmigo. Cada mes, aparta la mitad de tu sueldo para ayudar a tu hermana a salir de este apuro. Y, en cuanto a tu mujer, si es tan descastada, pues déjala. Si ella no sabe comportarse, que se vaya para siempre. Cada palabra, responsabilidad, pilar, caía sobre los hombros de Javier como una losa de 1000 kilos. Miró a su madre llorando frente a él. La hipocresía era tan evidente que sintió náuseas. Su madre no se arrepentía en absoluto de haber pisoteado a Elena. Solo tenía pánico de perder su mina de oro. Y ahora quería pasarle ese yugo a él. Javier retiró lentamente su mano de la mano llena de cálculos de su madre. No, respondió. Simplemente se levantó y salió de la casa. Todo ese día en la oficina, Javier fue como un alma en pena. Recordaba las cenas tardías, cuando Elena comía apresuradamente un plato de comida fría con el niño en brazos, mientras su madre servía platos que no le gustaban. Recordaba la noche en que Elena se fue con la maleta. Sus ojos, tranquilos, sin una sola lágrima. Ahora entendía que no era un arrebato, era la desesperación absoluta al darse cuenta de que estaba viviendo con una sanguijuela y un marido cegado por la moralidad familiar. La culpa, como un hormiguero de hormigas rojas, empezó a roer cada nervio de Javier. Había culpado a Elena de ser cruel por cortar el sustento de su padre. Pero la verdad es que quien le quitaba las medicinas a su padre era su propia madre. Esa noche, Javier volvió tarde a casa. Doña Carmen y Lucía habían ido a casa de unos parientes para pedir dinero prestado. En la casa solo quedaba don Manuel, el anciano, tumbado de cara a la pared en la húmeda habitación de la planta baja. Javier entró de puntillas en la habitación de su padre sin encender la luz. Solo la luz amarillenta de una farola de la calle entraba por la ventana. Miró alrededor de la habitación, encima del viejo armario de aglomerado, escondida detrás de una radio antigua, había una lata de galletas azul. Era la lata que doña Carmen siempre guardaba con celo.
Cada vez que sacaba las pastillas para don Manuel, hacía el teatro de manejarlas con cuidado, alabando que las medicinas importadas costaban un dineral. Javier se acercó. Le temblaba la mano al tocar la tapa de la lata. Una sensación de frío le recorrió la espalda desde la punta de los dedos. Dudó un segundo, como si temiera la verdad que había bajo esa tapa de hojalata, pero luego, con decisión, abrió la lata. El sonido del metal rozando chirrió en el silencio de la noche. La lata se abrió. Javier encendió la linterna del móvil para mirar dentro. No había blísteres de pastillas importadas envueltas en papel de plata brillante. No había etiquetas en inglés con marcas caras. En el fondo de la lata solo había unos cuantos blísteres de paracetamol genérico de 1 euro, el blíster y unos botes de pastillas para las articulaciones baratas que se venden en cualquier farmacia. Javier cogió un blíster. Bajo la luz de la linterna, la fecha de caducidad aparecía borrosa. Habían caducado hacía medio año. La lata de galletas se le cayó de las manos. Cayó al suelo de baldosas con un estruendo. Los blísteres caducados se esparcieron por el suelo a sus pies. Javier se arrodilló. Cogió un blíster y lo apretó en la palma de su mano hasta hacerse sangre. No había más justificaciones. La crueldad había quedado expuesta. Su madre no solo había engañado a Elena, sino que también había engañado a la salud y la vida de su propio marido, con quien había compartido cama durante años solo para alimentar la vanidad y los vicios de su hija querida. El sacrificio de Elena, su silencio, las facturas abandonadas, todo formaba una cuerda que apretaba el cuello de Javier, estrangulando la última pizca de confianza que le quedaba en lo que llamaban amor de familia. Desde la noche en que salió con la maleta de aquella casa de 3 plantas y 100 metros cuadrados, Elena no había mirado atrás ni una sola vez. El piso que había alquilado estaba en un cuarto sin ascensor de un edificio antiguo en un barrio obrero. No tenía muebles caros, pero a cambio tenía un gran ventanal inundado de luz solar y una tranquilidad absoluta, la tranquilidad que Elena había perdido durante sus 3 años de matrimonio. Aquí no tenía que andar de puntillas cada vez que iba al baño por la noche, no, tenía que sobresaltarse al oír toses o el arrastrar de zapatillas de su suegra por el pasillo. No tenía que fregar una montaña de platos a las 11 de la noche solo porque su cuñada había invitado a amigos a cenar y lo habían dejado todo. Chirado. La vida de Elena ahora se había reducido, pero era cómoda y segura. Por la mañana, el sol entraba a través de las cortinas finas e iluminaba la alfombra de juegos en el suelo. Leo estaba tumbado jugando con unos juguetes de plástico de colores. El niño ya no se despertaba llorando a gritos por los ruidos estridentes en mitad de la noche. Comía mejor, dormía más profundamente. Sus mejillas regordetas estaban sonrosadas. Elena estaba sentada en una pequeña mesa junto a la ventana. El sonido del tecleo era constante. Estaba terminando un informe fiscal para una empresa cliente. El trabajo de contable freelance, esa profesión que su suegra siempre despreciaba diciendo que eran trabajitos de poca monta, ahora era la base más sólida para que ella pudiera salir con la cabeza alta de la jaula de hierro, llamada familia política. A las 3 de la tarde en punto llamaron a la puerta. 3 golpes vacilantes, sin decisión. Elena cerró la pantalla del ordenador. No necesitaba mirar por la mirilla para saber quién estaba fuera. Caminó lentamente hacia la puerta y giró el pomo. La puerta se abrió. Javier estaba allí. Solo habían pasado unos días, pero parecía que había envejecido 10 años. La camisa no estaba planchada, estaba arrugada y tenía pliegues en el bajo. Las ojeras bajo sus ojos eran oscuras, marcando el cansancio y las noches sin dormir, todo lo contrario de lo que su madre había maldecido, diciendo que Elena saldría de casa hecha un desastre y se moriría de hambre. Javier miró a su mujer. Llevaba un vestido de algodón sencillo para estar por casa, el pelo recogido en un moño ordenado, su cara estaba sonrosada y sus ojos estaban tan tranquilos que a Javier le resultaban deslumbrantes. «Entra». Elena abrió la puerta
y dio un paso atrás para dejarle pasar. No hubo calidez, pero tampoco rechazo. Su actitud era exactamente la misma con la que se recibe a un invitado no muy cercano, correcta y educada. Javier entró, miró alrededor del salón, pequeño pero ordenado. El olor a aceite esencial de limón y hierba limón flotaba en el aire, borrando el olor a cerrado y humedad de los días de lluvia. Vio a Leo tomando su biberón tranquilamente. Javier sintió un nudo en la garganta. Se acercó con la intención de agacharse para coger a su hijo, pero Leo, al ver a un extraño, giró la cara y se escondió en su cojín, balbuceando en protesta. La mano de Javier se detuvo en el aire y luego bajó lentamente. Se dio la vuelta y fue hacia la pequeña silla frente a Elena. Javier metió la mano en el bolsillo del pantalón y sacó un sobre marrón bastante grueso. Lo puso sobre la mesa y lo empujó suavemente hacia Elena. Su voz era ronca, llena de una humildad que nunca antes había tenido. Te traigo dinero para los gastos de este mes, para comprar pañales y leche para el niño. Cógelo, por favor. No quiero que os falte de nada. Elena miró el sobre. No extendió la mano para cogerlo. Solo evaluó su grosor con la mirada. Probablemente habría unos 800 euros. Una cifra que Javier nunca la había dado voluntariamente de una vez, excepto los 400 euros fijos mensuales, para gastos como si fuera una limosna. Elena abrió el cajón de la mesa. Sacó unas tijeras, abrió con cuidado el sobre y sacó el fajo de billetes. El olor a dinero nuevo era intenso. Javier observó la acción de su mujer. En su interior surgió un rayo de esperanza. Pensó que las mujeres, por muy duras que sean, siguen necesitando dinero para criar a sus hijos. Si ella aceptaba su dinero, significaba que el vínculo entre ellos aún no se había roto del todo. Pero Elena no guardó todo el dinero. Contó tranquilamente exactamente 200 euros, los apartó, y el resto lo volvió a meter en el sobre y lo empujó de vuelta hacia Javier. Estos son 200 euros, que cubren la leche, los pañales y la mitad del alquiler de este mes de Leo. Acepto tu parte de responsabilidad con el niño. El resto, llévatelo. El dinero que ganas tampoco es fácil de conseguir. No lo tires. Javier se quedó atónito. Elena, no te pongas así, por favor. Te lo he traído. Para ti, no me duele dártelo. Ya estás sola aquí. Y es duro. No seas orgullosa. Solo te vas a hacer daño a ti misma. Elena levantó la vista y miró a su marido. Sus ojos estaban tranquilos, sin la más mínima emoción. Te equivocas, Javier. No es orgullo. Solo estoy siendo justa. Tu responsabilidad como padre llega hasta donde llega. Cúmplela. Pero mi vida, desde la noche en que salí de tu casa, ya no tiene nada que ver con tu cartera. Las palabras de Elena eran como gotas de agua helada cayendo una a una sobre fuego que intentaba reavivarse en el corazón de Javier. Hundió la cara entre las manos, revolviéndose el pelo que ya no tenía forma. El silencio invadió la habitación. Solo se oía el zumbido del ventilador. Un rato después, Javier levantó la cabeza. Tenía los ojos inyectados en sangre. Ya lo sé todo. Lo de la ruina de Lucía, lo de que mamá te echó para dejarle la habitación a ella y lo de la lata de medicinas de papá. Hablaba con frases entrecortadas, como si tuviera que tragar trozos de cristal. Perdóname. He sido un insensible. He dejado que soportaras el maltrato de mamá durante tanto tiempo sin darme cuenta. Me equivoqué, Elena. Vuelve a casa, por favor. Te prometo que esta vez te protegeré. Hablaré seriamente con mamá. No dejaré que ni ella ni Lucía te falten al respeto. Javier hablaba con total sinceridad. Creía que si reconocía su error, si prometía cambiar, Elena se ablandaría. Las mujeres, por naturaleza, siempre son indulgentes, siempre están dispuestas a sacrificarse por una familia completa para sus hijos. Esperaba un asentimiento, o al menos una lágrima de tristeza de su mujer, pero no. Elena no lloró. Se sentó recostada en la silla, tamborileando
suavemente los dedos sobre la mesa. Miraba a Javier como si mirara a un extraño interpretando una obra de teatro que se queda sin aliento. Dices que hablarás con tu madre. Dices que me protegerás. ¿Cómo, Javier? Poniéndote en medio de la casa a discutir con tu madre para que ella luego grite que yo instigo a su hijo a ser un mal hijo? ¿O dándole a tu madre otra cantidad de dinero para que deje de insultarme? Javier se quedó mudo. Yo. Elena negó con la cabeza. Una media sonrisa indiferente apareció en sus labios. No te hagas ilusiones. Tu casa es tuya. Quédate en ella. Tu familia es tuya. Consérvala y sé un buen hijo. Yo no tengo ninguna necesidad de volver para luchar por el título de buena nuera con una madre que siempre me ha visto como una enemiga y una cuñada que siempre me ha visto como un cajero automático para explotar. Elena hablaba con naturalidad, como si estuviera hablando del tiempo de mañana, sin reproches, sin gritos. Esa calma fría hasta el extremo era el arma más aterradora. Despojaba completamente a Javier del derecho a ser una buena persona. Le mostraba que el perdón nunca llega con disculpas tardías cuando la herida ya se ha gangrenado. Javier sentía que le costaba respirar. Se dio cuenta de que el muro entre los dos no era la puerta de este piso de alquiler, sino un iceberg gigante construido por miles de días de indiferencia por su parte. Se levantó, con los hombros caídos, derrotado. Entiendo. Me voy. Vendré a visitar al niño en unos días. Se dio la vuelta y caminó con pasos pesados hacia la puerta de salida. Su mano acababa de tocar el pomo de la puerta cuando la voz de Elena sonó a sus espaldas. Espera. Javier se detuvo. Un rayo de esperanza tenue brilló en su cabeza. Se giró, esperando una frase que lo retuviera. Pero Elena no lo miraba. Abrió el cajón de su escritorio y sacó una carpeta grapada cuidadosamente. La puso sobre la mesa y la empujó suavemente hacia el borde. Antes de irte, coge esto y léelo. Bien cuando llegues a casa. Javier se acercó y cogió la carpeta. La portada, transparente, dejaba ver una página blanca en el interior. Pasó la primera página. Eran los extractos bancarios de Elena, con el sello rojo del banco. Cada transacción estaba impresa claramente. Día 5 de cada mes. Transferencia. 600 euros. Beneficiario. Carmen López. Concepto. Dinero para medicinas y comida para el cuantro. Suegro Manuel. Así continuamente durante 24 meses, sin fallar ni uno. Javier pasó a las siguientes páginas. Un papel pequeño grapado. Era una copia compulsada del informe médico del Hospital de Traumatología. Paciente. Manuel Fernández. Diagnóstico. Artrosis leve de rodilla por la edad. Sin lesiones físicas graves. Tratamiento adjunto, firmado por el propio jefe de servicio. Solo incluye calcio, vitamina D y un analgésico común. Coste total del tratamiento, para un mes de uso, menos de 20 euros. Debajo de la receta había una nota manuscrita del médico que Elena había rodeado con un círculo rojo. El paciente no necesita tomar suplementos importados caros. Evite el desperdicio y la presión sobre el hígado y los riñones. A Javier le temblaban las manos. La fina carpeta pesaba como el plomo, tirando de sus brazos hacia abajo. No eran solo papeles sin valor, eran pruebas irrefutables que desnudaban cruelmente lo que su madre había montado durante los últimos 2 años. No había ninguna medicina importada que costara 600 euros. Todo iba directamente al bolsillo de doña Carmen, para finalmente acabar en los Puna, bolsillos de los que reclamaban las deudas de su querida hermana. Cógelo. La voz de Elena cortó el flujo de pensamientos caóticos de Javier. ¿Para qué? Sepas que no salí de tu casa porque estuviera huyendo de mis responsabilidades, sino porque no quería seguir siendo la estúpida que financiaba una farsa sin fin. Vete, Javier. A partir de ahora, no vuelvas por aquí con tu moralina. La puerta de madera se cerró sola. El sonido del cerrojo hizo clic, separando completamente el mundo pacífico del interior del hombre que estaba de pie, petrificado,
en el pasillo, agarrando con fuerza la sentencia de muerte de su propia familia. Javier subió los escalones familiares de su casa, pero sus piernas pesaban como si llevaran piedras. En su mano, la fina carpeta que Elena le había dado por la tarde ahora tenía el peso de una sentencia que despojaba de la última pizca de dignidad a esta familia. Ya era noche cerrada. Desde la calle podía oír el televisor emitiendo un programa musical y las risas de Lucía mezcladas con los comentarios de su madre. Estaban cenando. Una cena opulenta comprada en un restaurante, desplegada sobre la mesa de cristal del salón, el ambiente familiar, cálido, falso y cruel hasta el punto de que Javier sintió náuseas. Empujó la puerta y entró. Las bisagras chirriaron. Doña Carmen estaba metiendo un trozo de pescado en el plato de su hija. Al levantar la vista y ver a Javier, se mostró efusiva. «Ya, has llegado. Lávate las manos y ven a cenar, hijo». Hoy a Lucía le apetecía mariscada. He pedido que la traigan del restaurante para que cenemos todos algo diferente. Un hombre que trabaja duro todo el día. Llegar a casa y tener a su madre y a su hermana cuidando de su comida y su sueño es 1000 veces mejor que aguantar a esa nuera con cara de pocos amigos. Javier no respondió, no fue al baño, fue directo a la mesa. Sus ojos estaban rojos, inyectados en sangre por el cansancio y el resentimiento acumulado hasta el límite. Tiró la carpeta sobre la mesa de cristal. El sonido del impacto no fue fuerte, pero suficiente para hacer vibrar los platos y cubiertos sobre la mesa. Lucía se sobresaltó, soltó los cubiertos y frunció el ceño. «¿Qué haces? ¿Por qué pagas tus enfados con nosotras? Tu mujer te ha echado y vienes aquí a descargarte con mamá y conmigo». Javier no miró a Lucía. Sus ojos se clavaron directamente en su madre, que estaba sentada enfrente. «Míralo, mamá. Míralo. Bien». Doña Carmen frunció el ceño y extendió la mano para coger la carpeta transparente. Pasó la primera página. Los extractos bancarios con las cifras de 600 euros bien claras, con el sello rojo. Luego pasó al informe médico del Hospital de Traumatología. La receta de 20 euros con las letras impresas y la nota manuscrita del jefe de servicio prohibiendo el uso indiscriminado de suplementos. La cara de doña Carmen cambió de color, del rubor de haber comido bien a una palidez mortal y luego a un gris ceniza. Sus dedos temblaban, el fino papel casi se le cae de las manos. Pero para una persona acostumbrada a manipular la verdad toda su vida, el desconcierto solo duró unos breves segundos. Doña Carmen cerró rápidamente la carpeta y la tiró a un lado. Levantó la barbilla, intentando mantener una cara de inocencia y arrogancia. «¿Qué es esto? ¿Traes este montón de papeles inútiles aquí para qué? Tu mujer falsifica unos papeles, te los mete en la mano, y vienes aquí a pedirle cuentas a tu madre. Estás criando cuervos, Javier». Javier se rió, una risa seca que sonó ahogada en su garganta. «¿Papeles inútiles? ¿Quieres que llame ahora mismo al jefe de servicio y ponga el altavoz para que toda la casa lo oiga? ¿Quieres que baje la lata de galletas que escondes detrás de la radio vieja de papá y la vacíe para que cuentes cada blister de paracetamol caducado?» En el fondo de los ojos de doña Carmen brilló el pánico real. Sabía que el pastel se había descubierto, que ya no podía usar su arrogancia para negarlo, y cuando el velo de la mentira se rasgó, decidió cambiar a otra arma, el arma más terrible de los padres tóxicos, la carta de la hipocresía moral. Doña Carmen suspiró y se recostó en la silla. No lo negó más, pero tampoco mostró ni un ápice de arrepentimiento. «Vale, lo cogí. ¿Y qué? Soy su suegra. Si ella entra en esta casa como nuera, su dinero también es dinero de esta casa. Si ella gana dinero, tiene la responsabilidad de contribuir a la familia de su marido. ¿O es que acaso se lo va a llevar a escondidas a su propia familia?» Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía creer lo que oía. «Mamá, ¿qué estás diciendo? Eso es su sudor y sus lágrimas. La engañaste, usaste,
la salud de papá como tapadera para sacarle dinero a tu nuera. Y luego se lo diste a Lucía para pagar sus deudas. Haces eso, y todavía crees que tienes razón. Al oír mencionar su nombre, Lucía tiró la servilleta sobre la mesa. Se erizó para defender a su madre. Qué gracioso eres. Tú eres mi hermano mayor, tu mujer es mi cuñada. Los hermanos tienen que ayudarse. Estoy pasando un mal momento. Estoy arruinada. ¿Qué tiene de malo que mi cuñada aporte unos cuantos euros para ayudar a su portón? Cuñada en apuros, como para que montes este escándalo. Javier miró a su hermana. Ese razonamiento rancio. El egoísmo arraigado en su sangre le daba asco. Unos cuantos euros. 600 euros cada mes durante 2 años. Mientras ella tenía que trabajar de noche, y hasta para comprar los pañales del niño tenía que pensárselo. ¿Y tú? Estás llena de deudas, pero sigues usando bolsos de marca, sigues pidiendo mariscada para cenar. Estás viviendo como un parásito del trabajo de tu cuñada, Lucía. Doña Carmen golpeó la mesa y se levantó de un salto. No iba a permitir que su hijo insultara a su hija querida. Cállate ahora mismo. En esta casa tú no eres quien para dar lecciones. Ella tiene deudas, porque ha tenido mala suerte. Y si Elena gana dinero, tiene que ser agradecida. Dicen que una cuñada es como una madre. Ayudar a su cuñada en un momento difícil es su deber. Si no quiere asumir su responsabilidad, si escatima cada céntimo con la familia de su marido, entonces a esa clase de nuera hice bien en echarla. No tengo nada de qué arrepentirme. La desvergüenza había llegado a su punto máximo. No había ni un temblor, ni un remordimiento en la mirada de su madre. Javier estaba allí, sintiendo que toda su confianza, todos los cimientos morales de los que se había sentido orgulloso, se derrumbaban en pedazos. Durante años, siempre había obligado a Elena a pedir perdón, a aguantar para mantener la paz familiar. Pensaba que su madre solo era un poco difícil, que era una persona mayor, anticuada. Pero se equivocaba. Su madre no era anticuada. Era una explotadora, pero sistemática. Consideraba a Elena no como una persona, sino como un objeto de sacrificio, un animal de carga para alimentar la vanidad de esta casa. Y lo peor era que el propio Javier, con su cobardía, se había convertido en cómplice, atando las manos de su mujer para que su madre pudiera chuparle la sangre a gusto. Javier cerró los ojos con fuerza. Un dolor insoportable le desgarró el pecho. Con razón, murmuró. Su voz sonaba vacía y fría, como si viniera del más allá. Con razón, ella no derramó ni una lágrima cuando se fue. Con razón me miró, como si fuera basura. Mamá, has usado mis propias manos para estrangular mi matrimonio. Doña Carmen resopló con frialdad. Todavía pensaba que tenía la sartén por el mango. ¡Qué tontería! Mujeres hay, muchas, si no es esta, será otra. Tú haz caso a tu madre y olvídate de ella. Ya, verás cómo esos 4 duros que tiene no la salvan ahí fuera. Tú eres un hombre, con un piso en el centro. Ella, con un niño a cuestas, que se las apañe sola. Javier abrió los ojos. Ya no estaba furioso, porque cuando uno ha visto el fondo de la crueldad, la furia se vuelve superflua. Recogió los papeles de la mesa y los volvió a meter en la carpeta transparente. Sí, soy un hombre con un piso en el centro, pero a partir de hoy, esta casa ya no tiene nada que ver conmigo. Javier se dio la vuelta y caminó hacia las escaleras. Iba a subir a su habitación a recoger las pocas cosas personales que le quedaban para salir para siempre de esa atmósfera asfixiante. Pero justo en ese momento, Lucía dio un paso adelante. La envidia y su naturaleza egoísta no le permitían dejarlo pasar. Miró la espalda de su hermano, levantó la barbilla y soltó su veneno. Cada palabra era como un cuchillo, envenenado, cortando a la familia ya podrida. No seas tan mezquino, Javier, que una mujer te manipule y por eso reniegues de tu madre y de tu hermana. ¿De qué te lamentas? Si se ha ido, mejor, más espacio en la casa. Si fuera tan lista y tan inocente.
No la habría echado mamá a la calle en mitad de la noche como a una perra callejera. Los pasos de Javier se detuvieron en mitad de la escalera. Sus manos apretaron la barandilla, los nudillos crujieron en el silencio mortal. El espacio en el salón parecía congelado. La frase cruel de Lucía todavía flotaba en el aire. Era densa, apestaba al egoísmo de un parásito habitual. Javier apretó la barandilla, los nudillos blancos. Se dio la vuelta lentamente. Su mirada se clavó directamente en su hermana, y luego pasó a mirar a su madre, sentada majestuosamente frente a la mariscada. Iba a abrir la boca, iba a decir algo para acabar con esa atmósfera asfixiante, nauseabunda. Pero antes de que pudiera pronunciar media palabra, un sonido estridente resonó. Crack. Zas. El sonido de cristales rompiéndose y esparciéndose por el suelo. La pantalla del televisor de 55 pulgadas del salón se partió, negra como la tinta. Chispas eléctricas saltaron crepitando. El olor a plástico quemado llenó la nariz. Doña Carmen soltó un grito desgarrador. Lucía saltó de la silla, dejando caer el tenedor que tenía en la mano. Javier se quedó petrificado en la escalera, con los ojos abiertos de par en par. Todas las miradas se dirigieron hacia un rincón del salón. Allí estaba don Manuel de pie. La oscuridad del patio entraba, marcando la figura delgada y demacrada de un hombre de más de 70 años. En su mano, el bastón de madera de olivo que usaba a diario todavía temblaba. Acababa de usar ese mismo bastón para asestar un golpe mortal en el centro de la pantalla del televisor. El televisor que la noche anterior había sido la causa directa de que su nuera fuera expulsada de la casa. «Manuel, ¿te has vuelto loco?», balbuceó doña Carmen, con la cara sin una gota de sangre. «Ese televisor costó un dineral. Te ha dado un ataque de locura para romperlo. ¿Así?». Don Manuel no miró a su mujer. Apoyó el bastón en el suelo de baldosas, jadeando. Su pecho delgado subía y bajaba bajo la vieja camiseta. Durante años, este hombre siempre había elegido el silencio. Callaba cuando veía a su mujer insultar a su nuera. Callaba cuando veía a su hijo ser un cobarde. Callaba comiendo comidas insípidas, retirándose a un rincón de la casa como una sombra sin alma. Porque era viejo, estaba enfermo y achacoso. Tenía miedo de convertirse en una carga. Pensaba que aguantando, la casa estaría en paz. Pero hoy no podía aguantar más. La crueldad de su mujer y su hija había superado el límite de lo que una persona con conciencia puede soportar. Levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban turbios, pero su mirada era afilada como un cuchillo. «No estoy loco». Su voz era ronca, como el sonido de una sierra cortando madera. «La loca eres tú. Sois vosotras dos, madre e hija. ¿Os habéis compinchado para comeros viva a una chica y todavía podéis tragar la comida?». Doña Carmen palideció. Nunca había visto a su marido con una actitud de rebeldía tan aterradora. Pero su costumbre de dominar durante años la hizo erizarse rápidamente. «¿Qué estás diciendo? Viejo, ¿qué he hecho yo para comerme a nadie? Ella se fue sola. ¿Ahora me vas a echar la culpa a mí? Mírate la cara. Anoche, si no hubieras puesto la tele a todo volumen, ¿tu nuera habría tenido excusa para montar el lío?». «Te defendí. La eché. Si no me lo agradeces, al menos no te pongas de su parte». Don Manuel se rió, una risa torcida y amarga que encogía el estómago. Golpeó el suelo con el bastón. Clac, clac. «Cállate. No me uses como excusa. Anoche puse la tele a todo volumen. No porque sea un viejo caprichoso, sino porque estoy sordo». Todo el salón se sumió en el silencio. Javier se quedó de piedra. Lucía abrió la boca. Doña Carmen se quedó clavada en el sitio. «¿Qué? ¿Qué dices?». Javier balbuceó, bajando rápidamente los escalones que le quedaban. «Papá, ¿desde cuándo estás sordo? ¿Por qué no me lo dijiste?». Don Manuel miró a su hijo, que estaba allí pasmado. Su mirada estaba llena de decepción. «¿Y tú qué vas a saber?».
Te vas temprano y vuelves tarde. Ni siquiera te enteras de la bombilla del baño lleva una semana fundida. ¿Cómo vas a saber que tu padre se está quedando sordo día a día en esta casa? La única persona que se dio cuenta de que me estaba quedando sordo fue tú, mujer. Doña Carmen esbozó una mueca, intentando recuperar un poco de dignidad. Menudo cuento. Si sabía que estabas sordo, ¿por qué anoche bajó a gritarte? Lo que pasa es que le molesta el ruido, eso es todo. Don Manuel se giró, bruscamente, apuntando con la punta del bastón a la cara de su mujer. Y, ¿todavía te atreves a abrir la boca? Ella sabía que me estaba quedando sordo, desde hace medio año. Veía que la llamaba 2 o 3 veces y no contestaba. Veía que pegaba la oreja a la radio vieja. Habló contigo para ahorrar dinero y comprarme un audífono. Bueno, ¿pero qué le dijiste tú? Le dijiste que te diera el dinero a ti, que tú se lo encargarías a un conocido del hospital para que saliera más barato. Doña Carmen retrocedió un paso, con los ojos desorbitados. No le quedaba sangre en la chara. Las palabras de don Manuel eran como mazazos golpeando directamente la fachada de hipocresía moral que ella había construido. Le quitaste a la chica 1.200 euros. Tuvo que aceptar informes fiscales de un montón de empresas. Se dejó los ojos frente al ordenador hasta medianoche para reunir ese dinero y dártelo. ¿Y dónde está mi audífono, Carmen? La pregunta de don Manuel resonó, contundente, rasgando todas las últimas capas de camuflaje. Dio un paso adelante, acorralando a doña Carmen contra el borde de la mesa de cristal. No hay ningún audífono, porque tú cogiste ese dinero, el sudor y las lágrimas de tu nuera, y se lo diste a Lucía para que pagara los pufos de sus negocios fraudulentos. Dejaste que yo me quedara sordo como una tapia, para que tuviera que poner la tele a todo volumen sin darme cuenta, y luego usaste esa misma excusa, esperaste a que la chica bajara a medianoche a pedir que bajara el volumen, para saltarle a la yugular insultándola, y echarlas a ella y al niño a la calle, para que a la mañana siguiente pudieras meter las cosas de Lucía y ocupar esa habitación. Eres calculadora, eres tan mala que hasta el diablo te llamaría maestra. Javier escuchaba, y sentía que se le caían los brazos y las piernas. Miraba a su madre, una mujer vestida con ropa de marca, con el pelo perfectamente peinado, pero que por dentro albergaba un alma podrida y cruel. Resulta que todo era un guión perfectamente orquestado, desde la lata de medicinas falsas hasta los 1.200 euros del audífono que se volatilizaron, desde el televisor, ruidoso a medianoche, hasta el desafío de echar a la nuera de casa, todo solo para sacarle el dinero a Elena y convertirla en la culpable para poder echarla fácilmente. Lucía, al ver a su madre acorralada, recurrió a su habitual numerito de víctima. Papá, ¿qué te pasa? Tú eres mi padre. Si no me quieres, pues vale, pero ¿por qué quieres más a una extraña? El dinero que ella le dio a mamá me lo prestó para salir del apuro. ¿Qué hay de malo en eso para que montes este escándalo y rompas las cosas de la casa? Ella se casó, tiene que saber sacrificarse por la familia de su marido. ¡Sas! Una bofetada resonó, no fue de don Manuel, sino de Javier. La bofetada fue tan fuerte que Lucía cayó de bruces sobre la mesa, tirando platos y cubiertos con estruendo. La salsa de la mariscada salpicó su vestido de marca. Javier estaba allí, con la mano todavía roja. Jadeaba, con los ojos inyectados en sangre mirando a su hermana. Cállate ahora mismo. Tú no tienes derecho a mencionar la palabra sacrificio. Eres una sanguijuela. Tú y mamá le habéis chupado la sangre hasta dejarla seca. Doña Carmen gritó y se lanzó a abrazar a Lucía. ¡Ay, Dios mío! ¿Le pegas a tu hermana? ¿Por una mujer que se ha ido le pegas a tu propia hermana? Dios mío, ¿lo ves? Esta casa tiene la desgracia de haber parido un mal hijo. Don Manuel no hizo caso a los gritos de su mujer. Se enderezó. La paciencia de toda una vida se había quemado por completo esa noche. Metió la mano en el bolsillo de su vieja chaqueta. Lentamente
Sacó una pequeña caja de terciopelo negro. Abrió la tapa. Dentro, un audífono de buena calidad, pequeño y sofisticado, estaba cuidadosamente envuelto. Don Manuel levantó la caja. Su voz se volvió tranquila. Una tranquilidad que aplastaba todos los llantos y lamentos fingidos en la habitación. ¿Sabéis qué es esto? Es lo que Elena me trajo a escondidas al parque ayer por la tarde. No tenía los 600 euros para enviar a esta casa, pero pidió dinero prestado para comprarle a este viejo el audífono. Dijo que me lo pusiera para no sentirme tan solo y no tener que escucharla. Tele tan alta que me doliera la cabeza. Don Manuel cerró la caja de golpe. Su mirada recorrió el rostro pálido de Javier, el rostro bañado en lágrimas, fingidas de su mujer, y la mirada de odio de su hija. Ella rompió con vosotros, pero todavía le dejó a esta casa una salida. Todavía me guardó un poco de dignidad al final de mi vida. Pero vosotros no os lo merecéis. Don Manuel se dio la vuelta, apoyándose en el bastón, y caminó lentamente hacia su oscura habitación en la planta baja. Antes de cerrar la puerta, dejó una sentencia fría. Los acreedores están acechando ahí fuera. Os habéis compinchado para comérosla, para chuparle la sangre para manteneros. Ahora que se ha ido, arregláoslas vosotras solas para pagar la deuda. La puerta de madera se cerró de golpe, dejando el salón lleno de cristales rotos y restos de comida. Doña Carmen se sentó en el suelo, incapaz de llorar más. Javier miraba la desolación ante él. Se daba cuenta de que el precio de ceder, cruelmente, no era una familia feliz, sino la destrucción desde la raíz. Solo hicieron falta 3 días para que la fachada reluciente de la casa de 3 plantas en el centro se derrumbara por completo. 3 días desde que la fuente de ingresos de 600 euros mensuales se cortó y el guión de usar el dinero de las medicinas de don Manuel para pagar los intereses de Lucía se rompió para siempre. El castigo no llegó en forma de discusiones, llegó en forma de visitas inesperadas. El miércoles por la tarde, 3 motos se detuvieron frente al portal. 5 hombres corpulentos, vestidos con camisas oscuras, empujaron silenciosamente la puerta de hierro y entraron al patio. No gritaban, no llevaban armas ni hacían escenas de película. Simplemente arrastraron unas sillas y se sentaron con las piernas cruzadas en medio del salón. Uno de ellos encendió un cigarrillo, echando humo hacia el techo, y preguntó con prepotencia a doña Carmen, que temblaba en un rincón de la cocina. ¿Dónde está Lucía? Dijo que a principios de semana su madre nos pagaría los intereses. Hoy es miércoles. ¿Dónde está el dinero? Doña Carmen, la mujer que siempre se jactaba de ser la matriarca, la que siempre usaba la moralidad para machacar a su nuera, ahora no tenía ni gota de sangre en la cara. Se encogió, frotándose las manos temblorosas. Señores, por favor, tengan un poco de consideración con mi familia. Estamos pasando un mal momento. Mi nuera acaba de dar a luz, se ha llevado el dinero y se ha ido. El hombre soltó una risita, una risa que salía a trompicones de su garganta. Ya eres mayorcita y todavía quieres engañarnos, que tu nuera se ha ido o que tú la has echado. Todo el barrio lo sabe. Nosotros no venimos a cobrarle a tu nuera. Venimos a cobrarle a tu hija. Que salga. Si no tenéis dinero, firmad los papeles para embargar los muebles de esta casa. No nos obliguéis a subir a la habitación a sacarla nosotros mismos. En el segundo piso, la puerta de la habitación estaba cerrada a cal y canto. Lucía estaba escondida bajo las mantas, sin atreverse a respirar fuerte. Javier estaba, cancillo de la escalera, presenciando toda la decadencia de esta familia. Todo estaba expuesto de forma cruda. No bajó, tampoco se ofreció como avalista, ni suplicó por su madre y su hermana. Por primera vez en su vida, Javier se dio cuenta de que ser un buen hijo ciegamente era cavar tu propia tumba y saltar dentro para enterrarte a ti mismo. Javier se dio la vuelta. Entró en la pequeña habitación que antes se usaba como trastero, donde había estado durmiendo esas últimas noches. Bajó la maleta de
que encima del armario con movimientos lentos y autómatas. Javier metió unas cuantas prendas de ropa, su portátil y sus documentos personales importantes. Cerró la cremallera de la maleta. El sonido rasgó el aire secamente, igual que la noche en que Elena se fue. Javier cogió la maleta y bajó las escaleras. Los cobradores seguían sentados encuantados en el salón. Doña Carmen, al ver a su hijo con la maleta, corrió hacia él y se agarró al brazo de Javier como a un clavo ardiendo. «Javier, ¿a dónde vas? ¿Vas a abandonarnos a mí y a tu hermana? Tú eres el hombre, el pilar de la familia. Da la cara y pide un aplazamiento para tu hermana. ¿Cuánto tienes en tu cuenta de ahorros? Sácalo y págales, hijo». Javier se detuvo en seco. Bajó la vista hacia los dedos arrugados de su madre que se aferraban con fuerza a la manga de su camisa. Su mirada no tenía ira, solo vacío y una decepción que se había congelado como el hielo. Soltó los dedos de doña Carmen uno a uno, con suavidad pero con decisión. «Ya no tengo nada con qué ayudar, mamá. Mi dinero, dijiste que era para que yo me independizara, que tú no lo guardabas, pero luego exprimiste el trabajo de mi mujer para mantener a Lucía. Ahora me pides que yo asuma la carga. ¿Con qué? ¿Con mi vida?» Doña Carmen se quedó atónita. «Tú, ¿cómo puedes decir eso? Es de tu propia sangre. Vas a romper los lazos familiares para irte detrás de tu mujer, ¿verdad?» Javier no respondió. Retrocedió un paso, separándose de la atmósfera cargada de humo de tabaco y mentiras. Arréglatelas tú con Lucía. Me equivoqué al pensar que aguantar era mantener la familia unida. Papá tenía razón. Os habéis compinchado para chuparle la sangre. Ahora que se ha ido, soportaos vosotras mismas. Javier se dio la vuelta, pasó por delante de los hombres corpulentos y salió directamente por la puerta, ignorando los gritos y llantos fingidos de doña Carmen que resonaban a sus espaldas, ignorando el sonido de los muebles que empezaban a ser destrozados. Salió del portal y cerró la puerta de hierro. Por primera vez en sus 30 y tantos años de vida, Javier sintió una liberación dolorosa. Javier llamó a un taxi. El destino no era un hotel ni una pensión, sino el viejo edificio de apartamentos donde Elena vivía de alquiler. En la cabeza de Javier brillaba un último rayo de esperanza. Creía que si se atrevía a romper con esa familia tóxica, si se ponía del lado de Elena, ella lo reconsideraría. Llevaba la maleta, llevaba el arrepentimiento y también un poco de ilusión sobre la indulgencia de la mujer que le había entregado su juventud. El taxi se detuvo al pie del edificio. Javier cogió la maleta y subió los 4 pisos hasta pararse frente a la puerta de madera pintada de azul claro. Respiró hondo y llamó 3 veces. La puerta se abrió sola. Elena estaba allí. Su mirada seguía tranquila, sin una sola onda de emoción. Miró a Javier y luego bajó la vista a la gran maleta que tenía a sus pies. «¿Vienes a ver al niño? Hoy no es fin de semana». La voz de Elena era uniforme, no mostraba bienvenida pero tampoco era hostil. Javier tragó saliva, su voz era suplicante y temblorosa. «Elena, me he ido de casa. Los he dejado. Los cobradores han venido a embargar las cosas de mamá y de Lucía. Ya lo he visto, todo claro. No voy a defenderlas más. Te elijo a ti y a mi hijo. Déjame entrar. Empezaremos de nuevo. Trabajaré duro. Ganaré dinero para compensaros a los dos. Te juro que nunca más dejaré que sufras ni un poco de injusticia». Javier soltó todo de un tirón, como si tuviera miedo de que si paraba, Elena le cerraría la puerta en las narices. Esperaba una mirada tierna, un suspiro de alivio, o al menos una lágrima de empatía, pero Elena solo se quedó quieta, miraba al hombre destrozado frente a ella, sin una pizca de compasión. Su mano seguía en el pomo de la puerta, manteniendo una distancia de seguridad, sin permitirle cruzar el umbral. «¿Te has ido de casa?» Elena repitió la frase de Javier. El tono era fino pero helado. «¿Crees que esa acción tuya es una hazaña?» Javier se detuvo un momento. Yo he roto con ellas.
He reconocido mi error. ¿No puedes perdonarme una vez? Elena negó con la cabeza. La leve sonrisa en sus labios hizo que Javier se sintiera asfixiado. Javier, no te has ido de esa casa porque me quieras, ni porque de repente te hayas dado cuenta de la verdad para proteger a tu mujer y a tu hijo, sino porque esa casa ahora se ha convertido en un pozo de deudas. Podrido, te has ido, porque tienes miedo de que te salpique. Huyes de la carga que tu madre y tu hermana te quieren imponer, no porque vengas aquí porque me elijas a mí. Cada palabra de Elena era como un bisturí diseccionando hasta el fondo el pulto egoísmo arraigado de Javier. Abrió la boca para rebatir, pero tenía la garganta agarrotada porque en el fondo sabía que Elena tenía razón. Si hoy no hubieran venido los acreedores, si Lucía simplemente se hubiera mudado a vivir con ellos, probablemente él habría seguido haciendo la vista gorda, habría seguido llevando puntualmente el dinero de los gastos a Elena y aconsejándole que fuera menos orgullosa y volviera. Elena, te lo suplico, ¿verdad que no sabía que mamá te engañaba con el dinero de las medicinas de papá? Me engañaron. No quería empujarte al abismo. Elena dejó caer los brazos. Su mirada hacia Javier ahora era como mirar un borrador que se ha escrito mal desde la primera línea, y ya no hay forma de borrarlo. Sí, no sabías que tu madre me engañaba con el dinero, pero sabías que tenía que quedarme despierta hasta las 3 de la madrugada para hacer informes fiscales. Sabías que tenía que usar sujetadores viejos para ahorrar dinero para los pañales del niño. Sabías que tu madre me insultaba y me despreciaba en cada comida. Sabías todo eso. ¿Y qué hiciste? Me agarraste del brazo y me dijiste que aguantara para tener la fiesta en paz. Me dijiste que el ruido de mi teclado te molestaba. Me obligaste a pedir perdón a quienes me estaban chupando la sangre. La calma de Elena era más aterradora que cualquier insulto. No gritaba ni lloraba, solo exponía la verdad. Una verdad que Javier no tenía ni forma de negar. Javier cayó de rodillas. Sus rodillas golpearon el frío suelo del pasillo, las lágrimas caían a raudales. Me equivoqué, pero en ese momento no tenía dinero, pensaba que como hombre tenía que cumplir como hijo, no sabía cómo hacerlo bien por los dos lados. Elena miró al hombre arrodillado frente a ella. El hombre que había sido el apoyo de su juventud ahora solo era patético. Retrocedió un paso, extendió la mano para cerrar la puerta. Antes de que el cerrojo cayera, Elena miró a Javier con una mirada tranquila, sin una sola onda. Soltó una última frase, ahogada, pero con fuerza suficiente para sentenciar el resto de la vida de él al remordimiento. No te equivocaste porque fueras pobre, te equivocaste porque elegiste ser un buen hijo a costa de la sangre y el sudor de tu mujer y tu hijo. Clac. La puerta de madera se cerró, cerrando un matrimonio, cerrando los días de humillación, dejando a Javier en el frío pasillo, junto a la maleta que contenía el arrepentimiento que nunca tendría la oportunidad de enmendar. El tiempo nunca ha sido una medicina mágica que pueda borrar todas las heridas, pero el tiempo es el filtro más justo. Conserva la paz para quienes saben soltar y ata a los tercos a la cadena perpetua de la conciencia. Un año después, Madrid entraba en los primeros días del otoño. El sol ya no quemaba. El viento fresco de la sierra acariciaba las copas de los viejos árboles del Retiro. Elena abrió la ventana de su piso, dejando entrar el aire fresco de la mañana. Este piso era más espacioso que el alquiler del año anterior. Lo había comprado con sus ahorros más la ayuda de la expansión de su negocio de contabilidad independiente. Ya no tenía que trabajar toda la noche apretando los dientes para pagar facturas absurdas. El dinero que ganaba ahora servía para la vida de ella y su hijo. Leo ya tenía más de 1 año y medio. El niño daba sus primeros pasos tambaleantes. Sus risas resonaban por toda la casa. Esa inocencia se alimentaba en un ambiente sano, donde no había insultos chillones, ni imposiciones crueles, ni sonidos estridentes a medianoche. En completo contraste con esa atmósfera tranquila y pura, la vida de Javier era una cadena de días asfixiantes. La casa de 3 plantas en el centro,
El orgullo de toda la vida de doña Carmen finalmente tuvo que ser hipotecada y luego malvendida. El dinero de la venta de la casa pagó todas las deudas de Lucía. Solo sobró una pequeña cantidad, suficiente para que toda la familia comprara un viejo piso en el extrarradio de la ciudad. De ser un hombre de éxito, con la ropa siempre planchada, Javier ahora tenía el aspecto de un sonámbulo. Cogía 2 proyectos extra para trabajar día y noche, para mantener los gastos de una gran familia. Doña Carmen ya no tenía fuerzas para dárselas de importante. Había envejecido de golpe. Se pasaba el día encerrada entre las 4 paredes estrechas, mirando a su hija querida, que ahora tenía que trabajar de cajera en un supermercado, y se pasaba el día quejándose y reprochando a su madre por no haber podido conservar la casa. Don Manuel seguía igual de callado. Llevaba el audífono que le había comprado su nuera, pero hablaba mucho menos. A menudo se sentaba en el balcón mirando a la calle, encerrándose en su propio mundo para no tener que oír las discusiones y los reproches mutuos de su mujer y su hija. Ese era el precio del karma. El castigo más cruel no provenía de la ley, sino del hecho de que tenían que vivir juntos, atados el uno al otro en la pobreza y el resentimiento. Hoy era el día en que Javier y Elena iban al juzgado. No hubo disputas acaloradas por los bienes, no hubo llantos ruidosos. Todos los trámites fueron rápidos, civilizados y fríos. Elena no pidió que Javier dividiera los bienes, porque aquella casa ya no existía. Solo aclaró la pensión alimenticia mensual para Leo con una precisión milimétrica. La transparencia, la equidad, era lo único que quedaba entre los dos. Sentados, uno frente al otro en una pequeña cafetería cerca de la puerta del juzgado, Javier miraba la sentencia de divorcio sobre la mesa. Su firma todavía estaba fresca. El papel era fino, pero había cortado oficialmente el último vínculo. ¿Qué tal estáis tú y el niño últimamente? Javier rompió el silencio. Su voz estaba ronca, cargada de una tristeza imposible de ocultar. Elena tomó un sorbo de manzanilla, asintió. Estamos bien. Leo dijo su primera palabra, mamá, anteayer. La mirada de Javier se nubló. Se había perdido demasiadas cosas. Se había perdido la sonrisa de su mujer, la primera palabra de su hijo, solo por estar ocupado persiguiendo una piedad filial tóxica. Lo siento. Javier volvió a decir esa frase, aunque sabía que ahora no tenía valor. Si aquel día no te hubiera obligado a aguantar a mamá, si te hubiera defendido, decididamente, desde el principio. No hay sí, Javier. Elena interrumpió sus palabras. Su voz seguía siendo suave, sin resentimiento. Cada uno de nosotros tiene que pagar el precio de sus propias decisiones. Tú elegiste la paz fingida. Elegiste cerrar los ojos ante la injusticia. Y yo elegí salvarme a mí misma. Elena metió la sentencia de divorcio en su bolso. Se levantó. Su figura era esbelta, libre como un pájaro que se ha quitado las cadenas. La pensión, ingrésala en la cuenta a principios de mes como acordamos. Me voy. Es hora de recoger a Leo. Elena se dio la vuelta y se fue. No miró atrás al hombre que tenía la cabeza gacha sobre el café amargo. Su calma era un punto final perfecto, sin lugar para la nostalgia o la lástima. Al atardecer, la luz del sol poniente proyectaba rayos dorados y marchitos sobre el parque cerca del edificio de Elena. Javier no volvió a casa inmediatamente. Aparcó la moto en la esquina y se quedó escondido detrás de un gran árbol, con los ojos fijos en la zona de juegos infantiles. Allí, Elena estaba jugando con Leo. El niño llevaba un conjunto rosa claro y se reía a carcajadas cuando su madre lo lanzaba al aire. Elena también reía, una risa radiante, pura y llena de felicidad. La risa que durante sus 3 años como esposa había sido enterrada bajo las preocupaciones, bajo las facturas de medicamentos y bajo los insultos de su suegra. Nunca la había mostrado una sola vez. El viento de otoño agitaba su cabello. Javier se quedó inmóvil, con el corazón encogido. Le dolía la cabeza como si miles de agujas se la atravesaran.
Se dio cuenta de que esa mujer maravillosa, ese hogar lleno de risas, debería haberle pertenecido a él. Los recuerdos de esa noche fatídica volvieron. El sonido del televisor, el llanto de su hijo y su mano, en lugar de proteger a su mujer, agarrándola del brazo, tirando de ella, obligándola a pedir perdón por la arrogancia de su madre. El momento en que le soltó el brazo para que ella cogiera la maleta y se adentrara en la noche. También fue el momento en que él mismo tiró por la borda la verdadera felicidad de su vida. No perdió a su mujer porque fuera pobre. Lo perdió todo porque usó la cobardía para encubrir el amor familiar. Usó la sangre y el sudor de su compañera de vida para sacrificarlo a lo que llamaban moralidad familiar. Leo corría tambaleándose por el césped. Se cayó y se levantó solo para correr a los brazos de su madre. Elena abrazó a su hijo y le dio un beso en la mejilla. La escena era tan pacífica que dolía. Javier se dio la vuelta lentamente, se subió el cuello de la chaqueta y caminó con pasos pesados, lúgubre, hacia el final de la calle. Donde la luz del sol se estaba apagando, tendría que volver a aquel apartamento asfixiante del extrarradio, para enfrentarse a las quejas de su madre, al egoísmo de su hermana y a la enorme deuda que pesaba sobre sus hombros. La sentencia de la vida no son los barrotes de una prisión. La sentencia más cruel es cuando uno tiene que vivir hasta el final de sus días con la lucidez para darse cuenta claramente de que ha perdido lo más valioso por su propia indiferencia e hipocresía moral. El sonido de las hojas secas crujiendo bajo sus zapatos, la sombra de Javier se alargaba sobre el asfalto, solitaria y silenciosa. Un silencio de arrepentimiento eterno que nunca podría ser redimido.